Muy bien, muy buena noche para todas las personas que nos están viendo a este último encuentro de neurodiversidad. Terminamos este proceso de formación, terminamos las metas, los propósitos, los alcances que teníamos estipulados desde este proceso formativo, desde esta temática en particular. Vamos entonces a dar inicio a los temas que nos convocan en este proceso y al finalizar quisiera escuchar un poco sobre cómo nos fue, cómo se sintieron, qué tenemos ahorita pensado con relación a lo que aprendimos, cómo lo voy a poner en práctica. Es decir, esto que yo hice, ¿para qué me sirvió? ¿Para qué me sirvió hablar de neurodiversidad? ¿Qué conocimientos logré ampliar? ¿Qué logré mejorar y fortalecer a lo largo de este proceso formativo? Listo. Vamos dejando por aquí sus mensajitos, de dónde nos contestan, de dónde nos ven y vamos a ver entonces inicio. Un saludo para todas las personas que se nos están viendo. Vamos entonces a dar inicio al encuentro del día de hoy, último encuentro en nuestra formación en neurodiversidad. Muy bien, por aquí están viendo mi pantalla. Vamos a recordar que el día de ayer estábamos hablando, terminamos de ver todo lo que tiene que ver eh, con aquellos procesos que intervienen allí en la neurodiversidad, en cómo aprendemos nosotros, de qué manera interiorizamos la información, cómo también estamos cada uno de los procesos, y es que hemos venido por un proceso muy amplio desde este marco educativo. Creo que hemos logrado fortalecer muchísimo la concepción que teníamos, que tenemos en este momento acerca de neurodiversidad. Y es que cuando, siempre se los he dicho, cuando nosotros nos evocan a hablar de neurodiversidad, siempre digamos como que hay un temor porque entendemos que es un tema muy complejo, ¿sí? Y hablar de neurodiversidad en este momento de la historia es dar la posibilidad a nosotros de entender qué estamos haciendo, ¿sí? Especialmente desde los espacios formativos. Entonces, ayer hablábamos y referenciábamos de manera puntual cada una de las actividades concernientes a los componentes de los DUA, ¿sí? Entendiendo el DUA como aquel diseño que permite unificar los aprendizajes desde una mirada mundial, ¿sí? Y permitir generalizar, permitir hablar de neurodiversidad y de ser mucho más incluyentes hacia los diferentes retos que trae la sociedad, hacia estar prestos y tener las competencias necesarias para poder atender cada uno de los retos que nos trae los tiempos actuales, que nos trae las diferentes situaciones con las que nosotros debemos interactuar continuamente en un escenario formativo y que a veces nos vemos coartados en las dinámicas de atención, dado que no tenemos las herramientas. Muchas veces las instituciones educativas no nos preparan, ¿sí? Para esto, porque a veces hay tantas situaciones que atender, tantos frentes sobre los cuales se desenvuelve una institución educativa y en realidad cuesta realizar una posibilidad de atención o de organización o de formación inclusive a los docentes, a ese recurso humano que constantemente se enfrenta a esos retos y a esas nuevas dinámicas educativas, pero sin herramientas. Entonces lo hacemos quizás desde el sentido común, quizás desde la experiencia de otras personas, o quizás desde el ensayo y el error. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, ¿y por qué no buscar espacios para poder fundamentarnos, para poder establecer relaciones, para poder comprender un poco más sobre qué estamos hablando?
hacia qué debemos apuntar y cómo debemos hacerlo, porque no es fácil, sí, para nada es fácil estar en un aula con diferentes casos neurodivergentes y neurotípicos. Eh, no es para nada fácil, es un reto y cada vez más se van a ir incrementando los casos de neurodiversidad y neuroatípicos respectivamente. Y si yo no estoy preparado para eso, entonces, ¿cómo voy a lograr no solamente trabajar por impartir conocimientos específicos de un área en particular, sino qué voy a hacer yo en esos escenarios formativos en particular si no tengo las bases ni los fundamentos para hacerlo? Entonces es muy importante que yo logre trabajar por una formación mucho más amplia y que yo quiera buscar la manera de hacer las cosas. Eso, sin duda alguna, va a ser una garantía para nuestro quehacer, pero también para nuestro desarrollo personal y profesional. Siempre pensando en que necesitamos estar a la vanguardia y lo hablamos en algún momento de ese espacio, no solamente desde los escenarios educativos. La neurodivergencia está presente en cualquier entorno social, en el supermercado, en el banco, en las amistades, en todo lo que yo pueda desarrollar. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo me estoy preparando yo para poder atender a ciertas situaciones, a ciertos retos? Y desde lo social, ¿qué estoy gestando yo de diferente para poder atender casos o para poder compartir, socializar e interactuar con situaciones particulares que yo pueda encontrar? Vamos entonces a pasar por aquí, después de haber hablado un poco de los DUA, sí, entendido como su organización, eh, más que entender como la parte conceptual y demás que trae los DUA, que es sumamente interesante, no es para nada complejo. Es muy accesible a la manera que nosotros podemos llevar esto al aula. Tiene que ver en este caso puntualmente con cómo está abordado el ejercicio, es decir, esa propuesta educativa, cómo se planteó para poder llevarla a un desarrollo. Y lo interesante es entender que fue planteada a través de cómo funciona nuestro cerebro, las diferentes zonas de nuestro cerebro, cómo funcionan, y de esa manera se establecen tres principios básicos que nos van a permitir poder intervenir y poder de cierta manera atender a los procesos de manera particular. Lo que pasa es que si yo entiendo muy bien cómo funciona el cerebro y estoy entendiendo que el DUA tiene relación con esto, pues voy a poder comprender que voy a tener mejores garantías con relación a las diferentes actuaciones que yo pueda desarrollar en un entorno educativo común. Vamos a pasar entonces a hablar acerca de las tendencias educativas como contenido final de este proceso de formación que disfrutamos, que nos gozamos y que claramente nos está aportando muchísimo en nuestra formación. Habíamos hablado del primero, en donde hablamos de las pedagogías activas. ¿Quién no ha escuchado de pedagogías activas? ¿Quién no se ha visto permeado por pedagogías activas? ¿A quién no le gustaría trabajar desde pedagogías activas? Entonces entendemos que en este momento, es una de las tendencias educativas más vigentes, ¿sí? Que continuamente los diferentes escenarios y los docentes de manera particular están buscando la manera de generar prácticas pedagógicas a partir de pedagogías activas, entendiendo que así aprenden nuestros estudiantes, que a partir de diferentes estímulos, contenidos diversificados, inclusión de diferentes estrategias y mediaciones de trabajo, un poco más generando el protagonismo, la independencia, la autonomía de nuestros estudiantes, vamos a tener mejores resultados.
Esas pedagogías activas lo que hacen es activar muchísimo todo lo que tiene que ver con la integración, la participación, el dinamismo, el compartir, la interacción que se puede generar desde un escenario educativo. Y desde la posibilidad de interacción, pues entonces se desarrollan diferentes procesos adicionales. Continuo a ello, pues hablamos de la importancia de las relaciones de los docentes, los estudiantes, docente-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-docente, ¿sí? Y de esa manera, pues poder entender que cada uno de nosotros tiene una función en particular con relación al proceso. Seguidamente hablamos de la personalización del aprendizaje. ¿Será que es importante personalizar el aprendizaje? ¿Será que es importante escuchar cómo Luis aprende, de qué manera lo hace y en qué tiempos lo hace? ¿Será que debo de tener medidas o sencillamente Luis hace parte del montón y ya está? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes al respecto? ¿Será que debo personalizar el aprendizaje? ¿Será que la personalización del aprendizaje genera brechas o por el contrario, aporta a esa experiencia educativa? ¿Qué piensan? Bueno, en este caso, entendemos que personalizar el aprendizaje es sumamente importante. Entender de qué manera se puede mejorar las prácticas educativas es una necesidad continua a la que estamos expuestos, a la que hemos querido mitigar a lo largo de muchos años, pero que aún siguen habiendo demasiadas brechas en torno al mismo. En este caso, hablamos que hay que personalizar, ¿sí? Esa experiencia educativa eh, a través de la intervención de diferentes recursos, de diferentes procesos, ¿sí? Y que de esta manera, entonces, se va a aumentar una formación atendiendo al perfil de cada una de las personas. Entonces, yo estoy aportando, ¿sí? Por la cualificación personal y en algunos casos profesional para poder mejorar las capacidades y competencias del estudiante como tal. ¿Sí? Y acá hablamos de grados flexibles, de actividades integradoras, de procesos más incluyentes que generen 100% la actividad y precisión de nuestro alumnado. Seguidamente, hablamos de una formación a lo largo de la vida. Quiere decir que nosotros no estamos preparando para el momento, ¿sí? Si yo preparo netamente para el momento, pues estoy coartando a mi estudiante de que pueda tener unas habilidades básicas para desenvolverse en la sociedad. ¿Alguno de ustedes recuerda qué formación que les dieron a ustedes en sus años lectivos fue una formación de momento? Solamente para el momento que ustedes digan, en este momento no me acuerdo de ello. ¿Alguien lo recuerda? Por aquí, recuerda. ¿Qué aprendizajes fueron momentáneos? Quieran abrir por acá el micrófono y decirnos, profe, sí, yo creo que el aprendizaje de esta área en particular, profe, fue solamente para ese momento, porque yo en este momento puede que lo recuerde, pero no lo necesito.
Nancy. Sí, buenas noches. Pensando acá, pues en el bachillerato, una de las clases que yo siento que recuerdo que me dieron, pero que realmente no me sirvió para la vida, fue la de inglés, la de inglés. ¿Por qué? Pues pensando acá, ¿por qué? Sería porque era más de pasar de un tablero a un cuaderno, entonces siento que no aprendí como absolutamente nada. Y cuando empecé, por ejemplo, ya como docente, que empecé a hacer cursos pues como de inglés y algunos talleres, sí que me di cuenta que no, que lo único que hacía de pronto en inglés era transcribir de un tablero. Muy bien, Nancy, muchas gracias. Transcribir desde el tablero. Flor. Sí, pues en ese aspecto, en esa época, digamos que el conocimiento era más de memorístico, más no era un aprendizaje como ahora que es significativo, que es de experimento, que es de observación. Sí, entonces era muy diferente, todo era memorizar y pues así muy poco lo que uno recuerda. O sea que no trascendía hacia un futuro ni nada de eso, sino por el momento uno aprendía, pero no más. O sea, eso ha cambiado mucho de esa época ahora a las nuevas generaciones que tenemos en nuestras manos. Ujú, Flor. Ver con un momento de la etapa de la vida, tiene que ver con una época contextual, muy bien. ¿Alguien más recuerda qué aprendizajes fueron solamente momentáneos? Que ustedes digan, profe, recuerdo que aprendí esto solo para el momento. ¿Sí? ¿Alguien más tiene por ahí los recuerdos? ¿Alguien del público? No. Bueno, entonces decimos que como tres está el tema de formar a lo largo de la vida. Es decir, no formamos para el momento. Yo no genero todo un proceso que es complejo, y ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado. Un proceso de activación, de estimulación, de preparación, de organización, solamente para una clase o para un momento en específico. Yo lo que hago es establecer toda una estructura, ¿sí? Que esté organizada de tal manera que le sirva al estudiante a lo largo de su vida. Es decir, que la competencia que se adquiera, perdón, no se pierda, ¿sí? Y pueda ser utilizada en diferentes momentos, de acuerdo a su momento contextual, a su momento de desarrollo en los diferentes situaciones que se encuentren de manera particular, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante tener esto presente porque ahorita mismo nosotros no estamos trabajando aisladamente, nosotros estamos trabajando particularmente desde esas necesidades, desde esos contextos, desde las realidades, desde las necesidades y prioridades autóctonas también de cada territorio. Entonces aquí dice que esa formación que se desarrolla y que permite ser utilizada en cualquier momento de la vida, permite atender a las diferentes exigencias, ¿sí? Porque entonces tengo el contenido, sé la habilidad, lo puedo desarrollar, simplemente ¿qué hago? Adaptarla a los tiempos nuevos, porque lo que nosotros estamos atendiendo hoy, entendiendo hoy, más adelante va a cambiar un poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tiempos, las investigaciones, los avances, los estudios nos van a demostrar que quizás lo que estoy hablando en este momento se va a ir profundizando en otro momento de la historia. Y de esa manera, pues sean procesos exigentes, cambiantes, ¿sí? Y que también dependen, ¿sí? Y dependemos como sociedad del mercado laboral. Si el mercado laboral va cambiando, pues nosotros con él.
Hace mucho tiempo el perfil de los docentes era uno, ahorita es otro. Ahorita, de hecho, si ya manejamos inglés, ya no basta, ¿sí? Ah, muy rico que sabe inglés, pero también necesitamos francés o alemán. No sé si les ha pasado. Entonces es aquí donde debemos empezar por fortalecer, por trabajar todas aquellas necesidades que también sean evidenciadas desde el mercado laboral. John Ellis, escuchamos que tienes por aquí la manito alzada. John Ellis. Maestra, disculpa, que levante la mano si quiere. Ah, ok, como la vi levantadita en 2 ocasiones, yo dije, qué pena, no le había dado como el paso a la estudiante. Listo, entonces decimos que esta formación permanecerá a lo largo de nuestra vida, pues lo que hace es que se transforma, mejora de acuerdo pues como a las nuevas exigencias del contexto. Listo. Y que también esas microcredenciales trabajan por el desarrollo de diferentes competencias. ¿Listo? Aquí también hablamos de ofertas, ¿sí? Formativas que permiten lograr acreditar habilidades necesarias para el mundo laboral. Entonces, ¿qué necesitamos para nosotros estar prestos en las nuevas dinámicas y exigencias del mundo laboral en el que yo me voy vinculando a lo largo de mi vida y de mi carrera profesional? ¿Listo? Y finalmente dice que esta formación lo que busca es estar actualizados, ¿sí? Y fortalecer muchísimo toda esa trayectoria que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida. Seguidamente hablamos de la inteligencia artificial. Yo les pregunto a ustedes, ¿han manejado la inteligencia artificial por casualidad? ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido con ella? ¿La han utilizado? ¿Alguien ha utilizado por casualidad la inteligencia artificial para algo en específico? Nancy, Sí la he utilizado, o sea, no mucho, pero sí la he utilizado principalmente para algunas planeaciones. Para realizar algunas planeaciones he utilizado, pues la que más he utilizado es, no sé cómo se pronuncia bien, pero GPT, algo así. GPT, ¿cómo se pronuncia? Creo que es GPT. ChatGPT, ujú. Exacto. He utilizado ese chat y me ha gustado. ¿Y qué buscas, por ejemplo, allí en particular? Por ejemplo, estoy trabajando con con los niños en un proyecto y quiero hacer actividades relacionadas con con los dinosaurios, por ejemplo. Entonces, le pregunto que qué actividades podría ser para chicos de 5 años. Ujú. Y también en estos días pues en la institución nos dijeron que, es que no recuerdo cuál es la plata, o pues cuál es la plataforma o bueno, la página donde también que uno puede colocar exactamente actividades para niños de 5 años que tienen trastorno autista y que también ahí también le pueden a uno presentar infinidad de actividades o de experiencias. Esa parte pues todavía no la he consultado, pero quiero como empezar a trabajar también desde allí, a consultar y investigar. Muy bien, Nancy, muchas gracias. ¿Alguien más de por aquí del grupo que haya utilizado inteligencia artificial para algo de su trabajo de manera particular? ¿Han hecho por allí como la exploración de la herramienta? Bueno, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Inteligencia artificial se entiende como esa evolución que hemos tenido desde ese componente digital, desde ese componente de la web,
desde esa comunicación alternativa que nosotros manejamos a partir de los diferentes recursos que nos da todo lo que tiene que ver con nuestra posibilidad de Internet, ¿cierto? Y el Internet sabemos que son redes que navegan a través del mundo de acuerdo a unas necesidades específicas que yo le oriente o establezca. ¿Qué hace el ChatGPT, chicos? Por ejemplo, todos tienen el mismo trabajo. ¿Qué hace ChatGPT? Lo discrimina. Si 3 personas de este grupo buscaran el mismo trabajo, ChatGPT va a arrojar el mismo trabajo para las 3 personas del grupo. Es decir, no va a tener ningún cambio ni ajuste, ¿sí? Para ninguna de las personas de ese grupo. Simplemente va a tomar la información de la web y la va a colocar allí. Hay algo importante allí y es que no revisa muy bien cuáles son las fuentes de información. Por lo tanto, puede que inclusive ese ChatGPT me esté tomando información a mí de buscadores como Wikipedia, ¿sí? Que sabemos que son plataformas que cualquier persona puede editar. Entonces, digamos que su confiabilidad es mínima, ¿sí? Y por ende, pues, se cuesta un poco, pues, como confiar en la información que nos provea. ¿Qué debemos de garantizar? Pues que tenemos que mirar de qué manera uso yo el recurso, ¿sí? Yo puedo solicitar ideas, ejemplos, y lo que yo hago es que yo me mejoro, pues como si es para algún trabajo o algo, entonces yo tomo la información que me da ChatGPT y pues la reconstruyo totalmente porque lo que ChatGPT me trae es eso, es esa navegación inmediata a través de los principales buscadores, ¿sí? Y sobre eso entrega la información que yo le esté solicitando. Pero se dice que es un recurso importante, ¿sí? No solamente desde el ChatGPT, hay plataformas que hacen inclusive las plantillas, las diapositivas. Entonces también depende de cómo yo le enseñe este recurso a mis estudiantes. Entonces primero necesito yo tener claridad sobre todas las bondades y todas las funcionalidades de la inteligencia artificial, ¿cierto? Pues vamos a poder revisar de qué manera yo voy a poder vincular la inteligencia artificial desde un ejercicio formativo. Hay plataformas inclusive que están haciendo las planeaciones didácticas, ¿sí? Y claramente, pues el ChatGPT nos minimiza a nosotros la capacidad de creación. Ahí es donde, por ejemplo, hay que prestarle un poco más de atención. Porque si ChatGPT va a hacer mi trabajo, pues entonces yo básicamente no estoy haciendo pues como nada. La intención es poder simplemente como generar consultas a través de la aplicación, pero no ahondar en todo lo que tiene que ver con ese ejercicio de manera particular. Hablamos entonces de materiales textuales, gráficos, audiovisuales, ¿cierto? Que permitan oxigenar un poco el proceso de enseñanza y que cambien el panorama del mismo. ¿Sí? Entonces aquí es importante revisar muy bien cuáles son aquellas plataformas que yo voy a permitir a mis estudiantes para que diversifiquen la información, para que estén en constante actualización y en constante aprendizaje a través de algo que al estudiante le va a llamar mucho la atención y es el uso de la inteligencia artificial. Seguramente el estudiante se va a sentir muy conectado con el proceso porque es algo que le gusta, que le llama la atención y que de hecho está comenzando a conocer con lo que está interactuando y demás. ¿Listo? De esta manera, no solamente estoy yo atendiendo pues como a un tema de facilidad y demás, sino que también estoy trabajando sobre las necesidades, los gustos de mis estudiantes. A los estudiantes, sin duda alguna, les gusta muchísimo hablar de todas estas posibilidades digitales, posibilidades virtuales que nos ofrece el mundo de hoy. Entonces, vamos a mirar cómo yo puedo trabajar un poco de la mano de mis estudiantes o de los recursos que utilizan mis estudiantes. ¿Sí? Y recordemos que es como yo manejo el recurso, no debe ser una interacción permanente,
ni diaria, ¿sí? Depende de la planeación que yo genere y cómo voy a posibilitar pues como la interacción con el mismo. De esa manera yo generaría otro tipo de propuestas, ¿sí? Y otro tipo de resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje posteriormente. Quiere decir que si, por ejemplo, yo utilizo el chat GPT, eh, pues no estaría mal. Depende de cómo lo use. Y adicional sería una herramienta netamente para mí como docente. La intención es que si yo lo voy a utilizar, yo pueda realizar algunas gestiones para que mis estudiantes puedan trabajar con la plataforma y puedan diversificar su proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien. Aquí quisiera hacer como un paréntesis y es, muchas instituciones educativas, digamos que así como avanzan las posibilidades de crecimiento, así también avanzan las posibilidades de revisión de ese crecimiento. Y a través de este proceso de manera particular, entonces también existen buscadores de antiplagio o informes que tengan que ver con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, muchas instituciones educativas de índole universitario tienen en sus plataformas en donde uno entrega los trabajos, las actividades y demás, informe Turnitin, informe IA. Entonces ahí es donde yo les digo, yo puedo tomar como herramienta, que por ejemplo el ChatGPT me haga algo o que inteligencia artificial me cree las diapositivas de un tema y demás, pero también puedo movilizar un poco la información, complementarla, reestructurarla, borrar, complementar, entre otros aspectos para que de esta manera, pues digamos que el uso no sea excesivo y podamos tomar lo bueno de la IA. Como otro ítem que se encuentra en vigencia, precisamente nos habla de la alfabetización digital y riesgos de la inteligencia artificial. Es decir, es un beneficio muy bueno para muchas personas. Por ejemplo, hay estudiantes y los he tenido en mis clases que pido, por ejemplo, un ensayo sobre un tema en particular. Y he encontrado, por ejemplo, 3 trabajos iguales. ¿Por qué? Porque no hacen la diferencia, porque copian y pegan, porque no están usando muy bien el recurso. Entonces, si bien yo, por ejemplo, puedo colocar, no sé, similitudes para esta idea, diferencias para la otra, ¿sí? O puedo generar un recurso audiovisual a partir de la IA, ¿sí? Yo puedo tomar estos como una base, pero yo no puedo pretender convertir la inteligencia artificial como una garantía para mi proceso formativo, porque de hecho, es decir, si bien existen estos recursos, hay que saberlos utilizar y hay que motivar el uso de ellos porque estamos en la era de la transformación, ¿cierto? Y en la era claramente digital. Pero eso tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? Entonces, la intención es que nosotros podamos acompañar y también orientar al estudiante en que hacer ese tipo de movilizaciones, pues no es lo correcto, no es lo ideal y debemos de tener allí, pues como más bien unas alertas frente al uso de estos recursos de manera desmesurada. Al igual nosotros también debemos cuidar muchísimo lo que buscamos, cómo lo organizamos. Dice entonces que aquí el uso de las tecnologías de la información y la comunicación em, abordan pues como la necesidad de competencias técnicas y habilidades como el pensamiento y el sentido crítico para poder manejar todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, de esta manera
se está generando una participación para los estudiantes de manera activa, ¿sí? De manera que, o es de la manera en que a ellos les llama la atención aprender, porque a ellos les llama la atención ciertos aspectos en particular. Y sobre esos aspectos, pues básicamente es que nosotros abordamos el proceso. Entonces, aquí revisamos muy bien que si bien debemos trabajar la IA, también tenemos que tener mucho cuidado con cómo la diversifiquemos ante nuestros estudiantes. ¿Listo? Adicional, hay que organizar el grupo de estudiantes y, como les decía acá, formarlos o capacitarlos. Bueno, esto tiene unos beneficios, son estos y estos. Vamos a utilizar la IA para hacer estas y estas actividades, pero también que podamos compartir, digamos, lo que no se debe hacer. Entonces, lo que no se debe hacer es entregar un ensayo total que yo reciba en la web. ¿Por qué? Porque tiene algunas situaciones, porque el documento no fue creado por autoría propia, las ideas son de otra persona, quizás no es lo que se te está solicitando. ¿Sí? Como empezar a poder orientar cada uno de estos procesos de manera en particular. Seguidamente hablamos de una alfabetización digital, ¿sí? Y la necesidad de hacerlo, pero siempre desde la comprensión de las bondades, los beneficios, pero también las dificultades y los riesgos a los que nos exponemos en el momento en que yo esté navegando en la web, ¿sí? Y más en estudiantes que obviamente son muy vulnerables en diferentes temas sociales, familiares, amorosos, y pues que esto va a repercutir directamente en la formación del estudiante. Seguidamente hablamos de un ítem sumamente importante. ¿Qué instituciones en donde ustedes trabajan están trabajando por una cultura y una sociedad desde el medio ambiente? ¿Quién me dice? Habrán algunas instituciones, colegios, jardines que están generando algún eco en la institución educativa sobre el medio ambiente. ¿Alguien por aquí? Sí. A ver si en nuestra institución, que tiene, ahorita que están pues los proyectos, de entre los proyectos obligatorios está uno de los proyectos de cuidado y protección del medio ambiente. Entonces, pues todos los años tratamos como de trabajar, pero este año estamos, el proyecto se va a enfocar desde transición hasta 11 y pues se focalizaron unos grupos de trabajo para lograr realmente que o sea, que sí se visualice ese trabajo y que sí se esté, o sea, realmente haciendo lo correcto para trabajar para la protección, para el cuidado, de ese medio ambiente, y fuera de eso que también, que no solo impacte pues a los estudiantes en las aulas ni en la institución, sino que también pueda impactar a las familias. Entonces se han planteado algunas actividades para realizar cada mes para que a ver si se logra como realmente tener un gran impacto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Hay alguna institución educativa o centro de trabajo en donde en donde estén revisando un poco todo el tema del medio ambiente? No solamente desde el reciclaje, porque sabemos que ahora muchas instituciones están trabajando por el reciclaje, ¿cierto? La división de los diferentes recursos y demás. Pero hay algunas propuestas que estén haciendo en los lugares donde ustedes estén trabajando en términos del medio ambiente. Flor, Flor, ¿Sí? ¿Me escucha? perfecto. Ah, ya. Sí, es que los proyectos obligatorios, dentro de esos está el proyecto ambiental, o sea, el PRAE.
El PRAE es todo lo que tiene que ver con toda la parte ambiental y eso se trabaja también en intensidad horaria. Se da también de acuerdo al colegio una hora ambiental. En esa parte ambiental se trabaja diferentes temáticas, todo lo que es como las fechas especiales, el cuidado de los recursos naturales, por ejemplo, el Día del Agua ahorita que viene el 22 de marzo, viene lo del Día del Medio Ambiente, el Día de la Tierra, el 22 de abril, todo eso importante y también desde eso se trabaja desde preescolar. De acuerdo al grado de complejidad, pues se va trabajando toda esta temática. Igualmente los municipios también apoyan en esta parte con talleres ambientales, la gobernación también y los encargados también de toda la parte ambiental, como es la CAR o Corpo Guavio, depende del departamento que uno esté, el sitio que uno trabaje. Y esto es muy importante porque ahora precisamente también el tema del calentamiento global. Entonces eso se articula casi con todas las áreas y ya le digo, y es de carácter obligatorio el PRAE. Entonces siempre se está trabajando. Bueno, gracias. Bueno, Flor, qué interesante saberlo. Claro, hace parte de un proyecto transversal que a nivel Colombia, ¿cierto? Debemos de manejar y debemos institucionalizar y hay unas acciones específicas que se deben de trabajar y era involucrar diferentes entidades en el ejercicio. También es garantía. Vamos a escuchar a Bernardo. Bernardo, te escuchamos. mm, un programa a nivel nacional que se llama Bandera Azul, donde se involucra toda la parte ecológica a nivel institucional, algunas prácticas ecológicas que se deben de cumplir. Digamos, en nuestra institución, recabamos las tapas de las botellas. En Costa Rica hay un programa en las playas y se hacen zonas accesibles para las personas que utilizan silla de ruedas o otra modalidad para que puedan ingresar directamente al mar, a la playa y no se les hundan las rueditas. En nuestra escuela también tenemos una compostera y a nivel país nosotros vendemos ozono. Hay mucha gente, se le paga creo que son $100 por hectárea a las personas que tienen bosque para que no lo deforesten, entre otras cosas. Jenny, a mí se me vence lo del teletrabajo en como octubre, pero tengo un mes. Bernardo, pero específicamente dentro de la institución, ¿hacen algo? Es decir, institucionalmente donde tú laboras o algo, ¿hacen alguna actividad comprometida con el medio ambiente? Ya nos compartes, digamos, a nivel de sociedad, ¿qué hacen ustedes, cierto? Pero a nivel de institución, ¿tienen alguna estrategia de desarrollo? Sí, a nivel institución nosotros manejamos una compostera con lo que son los residuos del comedor escolar. Eh, reciclamos, verdaderamente reciclamos. Tenemos todo un programa donde los chicos aprenden qué es reciclar y qué es reutilizar y qué es darle valor agregado a ciertos productos que obtenemos del plástico, como vamos a transformar algunas botellas en ¿cómo se llaman? En floreros o en su defecto se recolectan, se llevan a una fábrica que se llama PPB y ahí las agarran, las muelen, las hacen en hojuelas y se las llevan para China o para Curridabat, que hay una fábrica que fabrica este utensilios, sillones, sillas para parque, mesas para parque, a base de plástico reciclado. Aló. Sí, muy bien. Muchas gracias, Bernardo, por compartirnos esas iniciativas que desarrolla la institución en donde tú laboras. Creo que trabajar por el reciclaje es una de las funciones que deberíamos convertir en hábito, ¿cierto? Debería ser un hábito de nosotros porque así como nos bañamos, vamos al trabajo, vamos al colegio,
consumimos todo el tiempo alimentos, ropa y demás elementos del diario y de la cotidianidad que deben ser claramente clasificados y que si nosotros enseñamos eso desde etapas formativas, va a ser el estudiante que va a llegar a la casa y va a decir, mira papá o mamá o familia, necesitamos reciclar porque debemos cambiar esto, ¿sí? Pequeñas acciones van a generar grandes cambios. Y ahorita mismo hay muchas acciones que evocan la necesidad de trabajar por un medio ambiente sostenible, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que ustedes los han escuchado hablar, creo que se han ido vinculando poco a poco a nuestras tanto prácticas educativas como directamente en el mundo en el que nosotros nos encontramos, ¿cierto? Todo esto de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con las Naciones Unidas, ¿sí? Y los objetivos de desarrollo sostenible giran en torno a varios elementos allí. Por ejemplo, habla de ecosistemas terrestres, es decir, qué acciones se gestan o qué planes, qué proyectos, qué dinámicas son puntuales de los ecosistemas terrestres, de la vida submarina, de la acción por el clima, de consumo responsable, de comunidades sostenibles y ciudades sostenibles. Unas ciudades sostenibles, por ejemplo, son las que trabajan con todo lo que tiene que ver con los paneles solares, energía eólica, ¿sí? Que se pueden autosostener de alguna manera y que sobre eso pues son más inclusivas, más seguras, ¿sí? Y diferentes posturas al respecto. Entonces, la intención es ahora mismo, en el momento en el que estamos en la historia, si bien manejamos proyectos educativos transversales e institucionales, también vale la pena, ¿sí? Poder establecer otro tipo de rutinas y otro tipo de abordajes. Entonces, en este caso, los objetivos de desarrollo sostenible están en concordancia con todas las transformaciones que nosotros tenemos alrededor del mundo y que debemos de garantizar pues que esas transformaciones de cierta manera vayan generando un eco en los diferentes escenarios en los que yo me desenvuelvo continuamente. Em, Aquí hablamos que son políticas que están desde la Unión Europea precisamente para mejorar la sostenibilidad ambiental y generar un aprendizaje sobre esto, y habilidades sociales que también incluyen, claro que sí, la inteligencia emocional. Entonces vamos a cuidar de lo que tenemos, vamos a respaldar lo que existe, ¿sí? Porque claramente han sido recursos o hemos ido malgastando todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y la intención es que actualmente en la historia hay muchísimas gestiones sobre el medio ambiente. La intención es poder seguir ahondando, ¿sí? Desde diferentes escenarios, en este caso desde un escenario educativo como un compromiso social que va a mejorar significativamente todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿sí? Y que nosotros también podemos vincularlo en esos procesos curriculares. Y vamos a hablar puntualmente, ya vimos aquí lo que entendíamos por tendencias educativas, entonces retornemos, pedagogías activas, personalización del aprendizaje, formación a lo largo de la vida, recursos docentes potenciados con la inteligencia artificial, alfabetización digital y los riesgos que trae el abordaje de la inteligencia artificial. Hablamos también de una educación que se compromete con las sociedades del medio ambiente y continúa a ello. Ya para finalizar este proceso de formación, vamos a hablar acerca de estrategias para la población multidiversa. Recordemos que las estrategias, aquí podemos encontrar unas cuantas, ¿sí? Unas cuantas que se hayan establecido a lo largo de esa investigación a nivel mundial, ¿cierto? Que es la que siempre intentamos tener para poder evocar diferentes tipos de conocimiento. Pero cómo esas estrategias
también las puedo generar yo. ¿A partir de qué? A partir de una muy buena formación, a partir de una muy buena transformación continua y también a partir de la práctica. Muchas estrategias, muchas investigaciones, muchos conceptos nacen de la práctica, ¿sí? Y lo vemos con diferentes autores y demás. De la práctica se pueden dar diferentes cambios, porque es que yo soy la persona que está allí en un contexto particular. Entonces, ¿cómo, sí? Yo he podido generar algunas estrategias para la población multidiversa. Quisiera escuchar dos o tres personas que me digan, profe, yo generé este plan de acción y me funcionó. Profe, yo trabajé desde estas actividades y me funcionó. Algo bien concreto que puedan compartir ustedes desde ese proceso de desarrollo. Ustedes que han tenido tantos casos, tantas situaciones que atender en el aula, ¿podrían compartirnos algo a nosotros? Quienes estén por allí, vamos a participar en este último encuentro, chicos. Generemos esa construcción de aprendizaje. Yo aquí les voy a dar la teoría, ustedes cuéntenme qué han hecho, cómo les ha ido con lo que han hecho. Generen eco también de sus acciones. Eso sirve, ¿sí? Que lo que nosotros hacemos no se quede solamente para nosotros y para nuestros niños como televidentes, sino que nosotros podamos ser las personas que ocupan lugares iniciales en todo este proceso. ¿Quién nos quiere contar qué estrategias ha utilizado para atender a la población multidiversa? Recordemos lo que significa multidiversa, ¿cierto? ¿Quién por aquí? Una, dos personitas. ¿Sabemos que hemos encontrado estas situaciones en aula? Sí, lo sabemos. ¿Qué hemos hecho? ¿Nadie por aquí recuerda qué ha hecho? ¿Qué estrategias se ha craneado? ¿Nadie del grupo? A ver, vamos a compartir algo por eso. Vamos a poner entonces por acá. Se dice que la atención a la neurodiversidad es un proceso que va a garantizar el éxito de los procesos que vaya a desarrollar una persona. En este caso, en particular, pues a nosotros nos compete toda la parte educativa. Entonces, ¿qué desde lo educativo nosotros podemos establecer? Entonces, inicialmente hablamos de servicios de salud mental especializados. Entonces, desde la salud mental, ¿cómo se puede también tener allí una canalización de esas situaciones en particulares? Entonces, aquí no solamente es como atender a la neurodiversidad, ¿sí? Desde profesionales que puedan generar ese proceso, sino también desde la formación a diferentes personas en este ámbito en particular. ¿Cierto? Que desde la salud mental también demos lugar a ese tipo de procesos en donde se pueda ampliar la información, en donde nosotros podamos no solamente decir, bueno, esto es un tema de la salud mental y me desligo, no, que sea algo que nosotros podamos también vincular, impartir, desarrollar, entre otros aspectos. Seguidamente hablamos de evaluación, perdón, temprana personalizada. Entonces, para nosotros garantizar que nosotros estemos al frente de un caso en específico, de un diagnóstico en específico, pues hay que inicialmente hacer como una evaluación general del niño, ¿sí? Y ir haciendo evaluaciones continuas y periódicas para poder mirar si realmente eran condicionales desde el desarrollo, si realmente es algo que hemos visto que persiste, sí, hay que revisar como todos esos aspectos que se presentan allí y poder definir a qué corresponden. Y a partir de esa evaluación que yo haga, que debe ser una impresión diagnóstica, yo voy a poder generar un eco. Yo desde el aula, pues, a los papás
que he notado ciertos y ciertos comportamientos que sería bueno que lo revisáramos en compañía del profesional de la salud para que pudiéramos tener un panorama un poco más claro, ¿sí? Sobre algo en específico. Adicional de ello, entonces poder tener allí claridad, ¿sí? Va a permitir que se pueda atender de manera oportuna, porque yo ya identifiqué una necesidad. Sabemos claramente que yo no puedo diagnosticar, ¿sí? Y que los niños, hasta no tener entre sus 5 y 6 años, no pueden recibir un diagnóstico como tal. Entonces, ¿esto a mí de qué me sirve? Pues precisamente accionar antes de, ¿cierto? Accionar antes de poder posibilitar algunas herramientas y demás, e ir estimulando esas áreas de afectación que nosotros vayamos considerando. Situación que puede mejorar a lo largo de su crecimiento, situación que se puede agudizar a lo largo de su crecimiento, pero sin duda alguna va a tener algún resultado significativo en el ejercicio. Como siguiente ítem, hablamos de la inclusión en la toma de decisiones. Entonces aquí lo que buscamos es que las personas en situación de neurodiversidad, que sean neurodivergentes, puedan generar algunas participaciones, tengan voz, tengan voto, que se puedan incluir, ¿sí? Que esa diferencia, recordemos lo que vimos acá, que esa diferencia me dé oportunidades de desarrollo, que a partir de la diferencia yo pueda encontrar algunos resultados al proceso. Seguido de ello hablamos de recursos adaptados, la fotocopia, la guía, la clase, no va a ser lo mismo para ambas características del desarrollo. Vamos a encontrar procesos totalmente diferentes, al igual que, por ejemplo, procesos multidisciplinares, ¿sí? Y extracurriculares. Todo esto va a generar una aportación al proceso de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, revisar como todos los programas que tengan ayudas financieras, que por lo general los dan las alcaldías, las gobernaciones, y pues la intención es que los padres pues se vinculen a cada una de estas situaciones o acciones que les posibilita pues generar una atención a todo lo que tiene que ver con la neurodivergencia. Perdón que se me canceló por aquí la pantallita. Mm, mm, mm. Listo, entonces continuamos aquí. ¿Cuáles pueden ser esas estrategias para atender la neurodiversidad? Hemos hablado un poco de algunos elementos allí a tener en cuenta, ¿cierto? Pero vamos a puntualizar. Estrategia número 1, fomentar un entorno de aceptación y de apoyo. ¿Por quién iniciamos? Por nosotros mismos, los adultos, las personas que estamos allí orientando, dirigiendo y acompañando el proceso. Y 2, para nuestros estudiantes. Que mis estudiantes puedan estar sensibilizados ante las diferentes situaciones de neurodivergencia que podamos tener en el aula, ¿sí? Y de esta manera hacer un apoyo, un acompañamiento, una red segura para cada una de las personas que se van a vincular en el ejercicio. ¿Listo? Adicional de los docentes, los estudiantes, también se debe generar un apoyo a las familias. Es decir, aquí estamos, podemos, vamos a seguirlo haciendo, lo vamos a intentar. Estos son los planes y proyectos que se tienen sobre esto es lo que se quiere trabajar. Pero fomentar ese entorno de aceptación inicialmente es lo más complejo porque muchas familias, inclusive al inicio de todo este proceso, se encuentran en negación y eso es muy válido, ¿sí? Entonces también salir como de esa perspectiva y poder dar lugar a otras situaciones en particular, que sería fomentar el apoyo, ¿sí? Y aceptar que todos somos diferentes y que ninguno de nosotros
tiene las mismas características, se piensa igual o se desarrolla igual. No. Sí, nos desarrollamos, pensamos, interactuamos y demás de maneras distintas. Y eso es lo que permite que haya una diferencia. Seguidamente hablamos de personalización y flexibilidad. Si bien es un reto, porque en el aula de muchos de nosotros, ¿sí? Nos encontramos con números muy amplios de estudiantes, numerosos grupos allí. Entonces, lo que buscamos es que se pueda generar un poco más de personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo lo logro entonces? Hagamos nichos porque yo decir voy a generar 30 planeaciones para mis estudiantes, quizás sea un poco tedioso. Cuando son grupos pequeños, pues no pasa nada, pero cuando son grupos tan grandes o numerosos como lo han hecho saber por aquí, 35, 40 estudiantes, que eso es bien complejo, pues queda un poco más difícil. Sin embargo, en muchas instituciones también manejan los grupos de apoyo, los talleres extracurriculares, ¿cierto? Como actividades en otras jornadas en donde se hacen apoyo a diferentes estudiantes que les cuesta un poco alcanzar como los objetivos y directrices de la institución. En este caso se dice que como cada estudiante es un neurodiverso, la intención es poder ofrecerle ese enfoque personalizado, ¿sí? En donde se va a apoyar continuamente al estudiante que tenga esta condición de vida, ¿sí? Personalizarlo y flexibilizarlo, porque como no hay un caso neurodiverso en específico, lo que se hace es que se pueden potenciar desde diferentes características. Seguidamente hablamos de comunicación abierta y colaboración, perdón, aquí en personalización es muy difícil generar también un proceso si la familia no está acompañando. Si la familia acompaña, apoya, aprueba, es mucho más fácil. Y si los demás docentes no solamente son los que entran en ese grado en particular, o la directora de grupo, o la profesora de prejardín, no. Aquí debemos generar un eco todas las personas que nos encontramos en este escenario y de esta manera pues poder profundizar en algunos resultados significativos del proceso como tal. ¿Listo? Seguidamente, entonces decimos que vamos a manejar una comunicación abierta y procesos de colaboración, ¿sí? Entre todos los entes o actores del proceso de aprendizaje y de enseñanza particularmente. Entonces, docente, estudiante, estudiante, docente, estudiante, estudiante, ¿cierto? Y de esta manera poder generar una inclusión, ¿sí? A partir de la comprensión, del diálogo, de la comunicación, ¿sí? Y de esa colaboración que yo puedo dar en un escenario en particular cuando me veo enfrentado a ciertas situaciones en específico, ¿sí? Aquí lo más importante es que, por ejemplo, el estudiante sienta que yo lo estoy escuchando, que estoy teniendo en cuenta sus puntos, sus diferencias, eh, sus solicitudes, ¿sí? Que el estudiante sienta que yo estoy ahí y que puede generar conmigo una comunicación en el momento en que le corresponde. Ay, finalmente, entonces hablamos de qué nos garantiza a nosotros que haya una mejor como atención a los procesos de neurodiversidad y específicamente a los casos neurodivergentes, porque digamos que a los casos neuroatípicos pues les funciona como casi todos los estímulos que nosotros podemos encontrar. Es muy extraño, sí, los hay, pero pues son mínimos los casos en donde haya como unas situaciones así con las texturas, en donde haya dificultades académicas, ¿cierto? Digamos que esos son procesos aislados. Nosotros nos ocupamos como de otro tipo de cosas. Entonces, en este caso, hablamos de material manipulativo. Sí, que el estudiante pueda oler, mirar, palpar, sentir. Aquí es donde nosotros hablamos también de los órganos, de los sentidos. Hablamos de juegos educativos, juegos que provean el desarrollo de la oxitocina, de la adrenalina, ¿cierto? Que esos juegos educativos también permitan formar desde diferentes áreas, trabajar la colaboración, la interacción, el compromiso.
También hablamos de exploración de conceptos abstractos, ¿cierto? Nos queda muy fácil generar una imagen, un concepto en la mente, pero cuando lo voy a traer aquí a colación al tono se nos dificulta, ¿sí? Y por lo general las personas con neurodivergencia tienen dificultades de lenguaje, ¿sí? Entonces también es importante pues traer allí como todo este tipo de ejercicios. Entonces, material manipulativo es sumamente importante, lo que se pueda ver, tocar, oler, sentir, es lo que va a garantizar que mis estudiantes generen unas conexiones neuronales de manera inmediata. Juegos educativos también muy importante, de toda índole, juegos tradicionales, juegos de mesa, juegos de roles, es decir, hay un sinfín de categorías de los juegos que me van a evocar hacia un objetivo en específico. Es decir, yo no voy a trabajar de manera aislada porque estoy manejando un juego. El juego también se debe priorizar dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje y hay que mirar de qué manera yo puedo anclar esos juegos a los contenidos, conceptos y demás elementos que yo esté abordando. ¿Listo? Rutinas visuales, muy importante. Tengo una ahí en pantalla como referencia. Chicos, la mayoría de los casos de neurodivergencia y hasta para uno, por ejemplo, yo mantengo agenda. Si yo no escribo lo que tengo que hacer, posiblemente algo se me olvide de lo que tenía que hacer o posiblemente me gaste más tiempo de lo que debía hacer una actividad en particular. Posiblemente me altere mi jornada porque no estoy haciendo las actividades que debo hacer y por el contrario estoy divagando. No le dejemos toda la responsabilidad a la mente, ayudémosle un poquito. Que tengo estas llamadas pendientes, apuntemos acá, llamar a esta persona y en la medida que haga la llamada les voy tachando por poner un ejemplo. Las rutinas visuales son esenciales, ustedes lo saben. Esas rutinas para ciertos casos como el Asperger, TEA, síndrome de Down, déficit cognitivo, dificultades de lectura, de lenguaje y demás, deben trabajar por rutinas visuales. Vuelvo y les repito, yo, por ejemplo, manejo rutinas, ¿sí? Manejo como una organización de mis fechas que debo entregar, en qué momento le debo entregar, qué voy a hacer hoy y desde la mañana, por ejemplo, yo me programo. Si yo logro que el estudiante se programe y que sepa qué va a hacer, en qué momento lo va a hacer y cómo lo va a hacer, pues va a permitir que haya un poco más de mayor mejoría en la comprensión de las actividades y en esa estructura cerebral. ¿Por qué visuales? Porque entendemos que nuestro cerebro tiende a partir de esas imágenes que se puedan gestar y que de esta manera se va a establecer un aprendizaje un poco más asequible, ¿sí? No quiere decir que no exista, sí existe, ¿sí? Pero debe ser un poco más asequible para que mi cerebro pueda comprender, ¿sí? Lo que se me está diciendo de manera verbal, las funciones que yo debo complementar. Y también va para la educación inicial, es decir, las rutinas visuales son solamente imágenes, si las estamos viendo bien aquí, ay, si la estamos viendo bien, son solamente imágenes, ahí no hay nada más. Y sobre esas imágenes, yo puedo ir educando a los niños en su etapa inicial. Ejemplo, mira, vas a llamarte, ¿qué es lo primero? Cambiarnos la ropa. ¿Qué es lo segundo? Alistar el campo. ¿Qué es lo tercero? Asear mi cuerpo, ¿cierto? Yo les genero una rutina y el niño o la niña va a estar en la capacidad de seguir esa rutina, ¿sí? Y de atender a la misma. Ejemplo, vamos para algo en la tarde, bueno, hasta que no guardes tus cosas, tus implementos, tus juegos y demás, no salimos. Mira, cuando la tengas me avisas, ¿sí? Eso es lo que hacen las rutinas visuales, organizarnos mentalmente. Y para las personas que tienen casos de neurodivergencia, les funciona supremamente bien. Es una herramienta necesaria para cada una de las intervenciones que se realizan. Estructuras organizadas, también es muy importante revisar qué, cómo, cuándo, dónde. Si esto que yo les estoy enseñando sirve o no sirve, yo también tengo que hacer una revisión de acuerdo a las características particulares de cada caso en especial. Y finalmente hablamos de enfoque en las actividades. Entonces, ¿qué tanto enfoque yo le voy a dar a una actividad versus otra? ¿O me puedo comprometer con todas al mismo tiempo? ¿O cuál es el enfoque de esas actividades en particular? ¿Qué debo de hacer? Adaptar el contenido, las dificultades, los logros, ¿sí? Hacia cada uno de los casos de neurodivergencia. ¿Listo?
Fomentar la autonomía y la confianza, muy importante porque en estos niños neurodivergentes cuesta mucho, ¿sí? Desarrollar autonomía y confianza, tienen dificultades de ubicación espacial, tienen dificultades de interacción y demás. Entonces, si yo voy generando todo este tipo de procesos y voy mitigando el impacto de ellos, voy a tratar de tener niños y niñas autónomos, ¿cierto? Que vayan a su ritmo, que puedan hacer las diferentes actividades de acuerdo a cómo se evocan. Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. Claro, ahí sí hablamos de neurodiversidad, no de neurodivergentes. Hablamos de que trabajar la creatividad del pensamiento es una de las funciones más importantes de cualquier escenario formativo. Seguidamente, trabajar muchísimo la concentración. Sabemos que los niños aún demasiado dispersos, entonces como yo logro acompañar el ejercicio y finalmente potenciar la memoria y la retención, ¿sí? A partir de diferentes actividades en particular. Bien. Quisiera saber si hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Pues preguntas, dudas, inquietudes, todo está ok. Bien, antes de pasar pues como por la información final que vamos a tener el día de mañana, que es un taller práctico, quisiera escucharlos. Sé que de pronto ya es viernes, hemos estado un poco fatigados, digamos, estoy pensando en ustedes, hemos estado fatigados en las jornadas, en los procesos de trabajo y demás, pero quisiera saber cómo les fue con este proceso de formación y quiero escucharlos. ¿Sí? Y les agradezco que lo hagamos, siendo este nuestro último encuentro. Quisiera saber cómo nos fue, cómo lo logramos, ahora qué sigue, ¿sí? Ya lo logré y entonces, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a proyectar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y demás. Entonces les agradezco por favor que habilitemos los micrófonos, alcemos la manita y nos van contando cómo se han sentido en este proceso de formación. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sienten a hoy que finaliza el proceso como tal? Vamos a alzar las manitos y vamos a participar, chicos. Vamos a escuchar a Nancy, las demás personas las invito a que se animen. Escucharnos también hace parte del proceso. Entonces yo escucho al compañero, yo escucho a la compañera, yo escucho desde diferentes territorios del mundo. Yo digo, ah, qué chévere, estoy por la misma línea, por el mismo camino. Vamos a ir dando lugar a las personas que vayan alzando la manita. Entonces los invito nuevamente a que generen participación, Nancy. Sí, de pronto también lo que dices de invitar como a los compañeros a eso, atreverse a hablar, porque realmente yo he sido una persona, o sea, a mí me ha gustado mucho pues capacitarme y aprender y asistir a talleres, pero realmente me ha dado mucho susto hablar en público, ¿cierto? Como que otras personas, porque pienso que me voy a equivocar o que no estoy diciendo, que no entendí lo que me preguntaron y no estoy diciendo las cosas correctas, pero entre otros talleres, y este sobre todo, me he atrevido como a hablar más y a entender que si me equivoco no hay problema, que me pueden corregir, entonces de verdad que, y también es muy importante lo de compartir saberes, porque a veces lo que de pronto también hablábamos ayer, uno escuchar a otro compañero, a otra compañera, a otro colega, y a veces uno dice, ve, esto yo lo estoy haciendo, que bueno, hay otras personas que lo hacen, o lo que él hizo, yo nunca lo he hecho y me puede servir, entonces de verdad que sí, uno se debe animar como a hablar y a no darle como tanto susto, ¿cierto? Eso es algo como muy importante. Bueno, pues a ver, fue una experiencia para mí muy bonita, fue una experiencia, pues hacer este diplomado muy significativa, pues por muchas razones, pero entre ellas es cuando yo pues cuando vi pues la oferta y todo eso, y ya cuando estuve el primer día, yo dije, ay Dios, son 2 semanas. Yo dije, bueno, hacía ditas que no, yo hacía un taller de un día, 2 días, pero una semana, 2 horas, de lunes a viernes, llega uno del trabajo, llega cansado de 8 a 10. Bueno, dije, Dios, voy a empezar
y realmente lo logré, o sea, logré, estuve todos, solo un día como que no pude estar por una circunstancia pues familiar, pero realmente estuve los 10 días en todo el proceso. Y yo pienso que, o sea, todo eso se debe también pues a mi motivación y a mis ganas de hacer las cosas y de querer aprender. Pero pienso que hay un valor súper agregado ahí, es la persona que transmitió, pues que nos dio a conocer todo este proceso de neurodiversidad, que fue Andrea, pues me pareció una excelente, o sea, su forma de hablar, su forma de expresarse, ese respeto pues como a uno cuando uno habla o cuando da la palabra, cuando dice quién quiere hablar y de pronto ninguno nos atrevemos a hablar, pero no pasa nada y continúa pues como con su actividad. Eso me pareció pues también muy excelente. Pues aprendizajes muchos. También como decir, bueno, esto que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o esto que estoy haciendo no lo voy a volver a hacer con mis estudiantes por esta y por esta razón. A ver, yo digo que una de las cosas que me di cuenta, por ejemplo, cuando, no sé cuál fue, si la semana pasada o fue esta, que hablé de una chica, que hablé pues de Julieta, y cuando me preguntó Andrea que, pues yo hablé de ella, dije cosas, pero cuando me preguntó, ¿qué ves en Julieta que puedes potenciar o que entonces yo, por ejemplo, estos días me preguntaba, y o sea, ¿cómo es que yo tengo a Julieta ya 2 meses y no pude decir en ese momento tantas cosas que Julieta es capaz de hacer sin necesidad de no decir que es una niña, pues, neurodivergente, ¿cierto? Sino potenciarles esas y que tiene como esas habilidades. Eso también me cuestionó bastante. Eh, Algo que aprendí para la vida, no, pues que aprendí para mi docencia, es que para mi quehacer pues educativo, es que, o sea, hay que observar a los niños de una manera diferente. O sea, yo dije, hay que observarlos de una manera diferente. Y esa manera diferente que hay que observarlos es de una manera individual. Sé que es muy difícil, sé que es un reto grandísimo porque tenemos muchísimos estudiantes, pero yo pienso que una de lo que más me quedó como de este diplomado es eso, esa mirada diferente a cada estudiante y que esa mirada no se convierta en una mirada grupal, sino una mirada individual. Y también que cada que haga mis planaciones, que haya que realice las experiencias con mis estudiantes, siempre voy a pensar que para la vida le va a servir esto que estoy haciendo con mis niños y niñas. Y también otra parte que me pareció muy importante y que pues lo aprendí o lo reforcé con la forma de de dar el diplomado la propia Andrea, es que, o sea, me parece muy importante eso pues lo puedo llamar la retroalimentación, o sea, cuando ella llegaba todos los días a las 8:05, 8:10 y empezaba a hablar de qué hicimos ayer, qué trabajamos ayer, nos recordaba, a veces nos recordaba pues cosas de los temas, experiencias, se hablaba de cosas que había hecho, pero también decía otras cosas interesantes, entonces eso a mí me motivaba como a estar muy puntual para poder escucharla, entonces yo digo, bueno, eso es lo que hay que hacer en los jardines. Pues yo que soy de transición, digo, listo, voy a empezar y siempre voy a preguntar del día que hicimos ayer, por qué lo hicimos, cómo lo trabajamos y dar como otra retroalimentación de eso, ¿verdad? Que eso me pareció súper bonito y súper importante. Bueno, me llevo muchas cosas, muchas enseñanzas, con muchas ganas pues de seguir capacitándome. Yo ya llevo pues varios añitos como docente, pero mi propósito ha sido siempre que cada año tengo que aprender algo nuevo, o sea, cada año algo, puede ser una educación, puede ser un arte o algo, pero siempre algo nuevo y siempre que eso vaya en pro, siempre en pro de mis estudiantes. Y solo mil y mil gracias por todo. Nancy, muchas gracias por compartir aspectos en donde uno dice, bueno, aquí estamos haciendo bien la tarea, bien el ejercicio, ¿cierto? Nos estamos diversificando y estamos potenciando, estamos trabajando por mejorar significativamente en todas las áreas en las que nosotros nos desenvolvemos, especialmente en el área educativa, que es donde realmente nosotros estamos trabajando con personas, con seres humanos, donde debemos ser un poco más prudentes, delicados, éticos y sobre todo permitirnos transformarnos.
¿sí? Permitirlo no solamente es como que llegó el cambio y listo, estoy presto. ¿Qué estoy haciendo yo por el cambio? ¿Sí? Entonces, todo lo que tú dices tiene mucha relevancia y realmente son cosas que debemos de trabajar fuertemente, aspectos sobre los cuales debemos de potenciar nuestras acciones como profesionales en el campo, como acompañantes también, porque acá vemos que están familiares de algunos niños o niñas que tienen situaciones neurodivergentes y que estas personas están buscando la manera más asertiva para poder acercarse a ellos, para poder acompañarlos. Eso es un acto de valentía, pero sobre todo también de trabajar muchísimo allí esa ética, esa mirada diferente, inclusiva, reflexiva, crítica frente a lo que estamos observando, no solamente en un entorno escolar, y lo hablábamos y lo precisábamos desde lo político, desde lo social, desde lo económico, desde todas las áreas en que el ser humano se desenvuelve. ¿Cómo estoy presto yo para atender a un caso neurodivergente? ¿Sí? ¿Qué tan tolerante soy hacia el mismo y qué preparación tengo para ello? Flor, Sí, primero que todo, antes de que se me olvide, sería muy bueno, vuelvo y repito, que ustedes vendieran esa idea de capacitación a los docentes de la educación pública, porque a uno le exigen, le mandan formatos, pero no capacitan. Si capacitan, envían uno o dos representantes de cada colegio y todos necesitamos la capacitación, porque la inclusión hace tiempos que antes habían unas instituciones especiales. Ahora la inclusión viene para todos los colegios, escuelas públicas, privadas, sin rechazo alguno. ¿A qué le tenía uno miedo de la inclusión? A que precisamente uno como docente no estaba lo suficientemente capacitado para enfrentar esos retos, para saber que le llegan esos estudiantes, cómo tratarlos, cómo hacer para tener avances. Entonces, eso sería bueno. Lo otro, pues, lo que ha dicho también ya los compañeros y la compañera que habló anteriormente, porque uno como maestro es inquieto. Así uno está iniciando o esté uno ya de salida, como me pasa a mí, pero uno tiene, digamos que tiene esa voluntad de aprender cada día, de aprender a entender para entender mejor a sus estudiantes, porque, porque ahora es todo un mundo tan diverso, eh, que uno tiene que aprender muchas cosas. De este diplomado aprendí a escuchar, aprendí a que cuando precisamente hacen preguntas y si no hay participación, así como dijo la compañera anterior, ese respeto, aprendí de la profe esas cosas tan bonitas. Em, el trato también que hay que darle a estos niños que nos llegan a nuestras escuelitas o colegios, los casos de los niños divergentes, que son los niños que antes necesitan más de nosotros, más de comprenderlos, más de la parte afectiva, ¿sí? El buen trato. También, pues, la cuestión es que nosotros como docentes debemos de potenciar siempre nuestro quehacer pedagógico, precisamente con todos esos temas que son tan importantes, así como los dos diplomados que están dando. Bueno, muchísimas gracias, profe. Flor, muchas gracias a ti, es con muchísimo gusto. Es con, aparte de gusto, ¿cierto? Es algo más desde la vocación, más desde buscar lo más asertivo también para ustedes, entendiendo un poco también el contexto, como lo decían ahora.
llegamos de trabajar, tenemos tantas horas de trabajo, entonces nos conectamos. La intención es que este sea un espacio no solamente de aprendizaje, sino también en donde yo diga, estoy cambiando mi rutina del día, este es mi espacio para mí, lo voy a disfrutar, me lo voy a gozar y adicional, pues voy a generar todas esas posibilidades de aprendizaje, ¿cierto? Y la intención es siempre buscar, como docentes, siempre buscar la manera de llegar a nuestros estudiantes, de canalizar sus intenciones de aprendizaje y de generar otras posibilidades y otros escenarios que sean garantes de cultivar sus aprendizajes, sus potencialidades y de motivar muchísimo. Yo creo que el éxito también está en cómo nosotros motivamos a nuestros estudiantes para que sigan adelante, para que construyan diferentes percepciones, posturas y demás, y más ustedes, que de cierta manera son agentes educativos y que están allí todo el tiempo con grupos, con niños, con familias, y que, por ejemplo, un docente no solamente se encarga de dar el contenido y ya está, el docente se encarga de los estudiantes, de los directivos, del colegio y también de las familias. Es un reto muy grande. Vamos a ver entonces, de acuerdo pues como a todo lo que abordamos, ¿sí? Vamos a revisar el cumplimiento de cada uno de los módulos que tuvimos en este escenario para que podamos tener claridad sobre cómo nos fue, qué abordamos y que en este momento del diplomado ustedes digan, lo terminé, eh, hice esto y esto y esto, trabajé por ciertos aspectos particulares y bueno, me llevo esto, ¿sí? Hablando puntualmente pues como de una formación como tal. Entonces aquí vemos que teníamos el módulo uno, ¿sí? En el módulo uno hablamos de todo lo que tiene que ver con la neurociencia, la estructura cerebral y las funciones cerebrales. Miren todo lo que pudimos abordar en ese módulo de conceptualización, de organización y de estructura. Entender cómo funciona nuestro cerebro es fundamental para nosotros poder entender por qué una persona habla así, por qué una persona se comunica así, por qué una persona se relaciona de esta manera, por qué se moviliza de esta manera. Es decir, nosotros poder entender todos estos tres contenidos significa mucho para nuestras posibilidades y desarrollos que nosotros gestamos en los diferentes escenarios educativos. Entonces, a hoy yo ya puedo decir, bueno, este grupo de estudiantes tiene ciertos comportamientos porque desde sus hemisferios cerebrales, desde su estructura cerebral, desde la neurociencia, yo evidencio que lo que son los órganos de los sentidos no están súper activados, entonces voy a generar un plan de intervención, etc., etc., ¿cierto? Vamos a pasar entonces al segundo módulo. Tenía que ver con la neurodiversidad, ¿sí? ¿Qué es la neurodiversidad? ¿Cómo se da la neurodiversidad y de qué manera pues estoy yo atendiendo también la neurodiversidad, entendiendo la diferencia de los contenidos del estereotipo que siempre hemos manejado y entender que hay dos conceptos que lo constituyen, neurodivergencia y neurotípico, ¿sí? Entonces poder comprender esto nos da otra mirada al proceso. Hablamos de aprendizaje, qué es, cómo se gesta, cuáles son algunas de las participaciones históricas que se ha dado alrededor del mismo. Y finalizamos allí con el DUA, ¿sí? El DUA como ese diseño universal del aprendizaje que me va a permitir llegar a diferentes rincones, a diferentes casos, a diferentes situaciones, desde una organización puntual del aprendizaje, generando una educación para todos, entendiendo que no puede existir un mismo método, una misma estrategia para todas las personas, no. Que depende de qué proponga yo aquí para poder garantizar una formación adecuada y que adicional el DUA trabaja en torno a tres redes específicas que tienen que ver con cómo nuestro cerebro se encuentra constituido, dividido y demás. Finalmente, hablamos de todo lo que tiene que ver con tendencias emergentes, ¿sí? ¿A qué estamos expuestos actualmente? ¿Cómo manejar todo ese trabajo multidisciplinar que tiene que ver con el trabajo desde diferentes áreas, diferentes profesionales?
que pueden de cierta manera generar un trabajo en conjunto, ¿sí? Para no decir solamente la responsabilidad recae sobre tal profesional, sino que somos todas un equipo, ¿sí? Un trabajo colaborativo que va a ahondar por un resultado en particular. Y finalmente hablamos de estrategias para la población neurodiversa, cómo atenderlas, de qué manera también canalizar esos primeros encuentros, esas primeras atenciones y demás. ¿Listo? Finalmente, entonces, el día de mañana se les va a enviar un taller de neurodiversidad para que lo tengamos pues allí presente. La intención es que lo puedan desarrollar de manera autónoma, ¿sí? Que lo puedan establecer allí, que le den una leidita, un análisis. Lo que se propone allí es básico y la intención es que ustedes puedan generar un aprendizaje alrededor de esas situaciones hipotéticas con las que nosotros nos podemos encontrar en algún momento y cómo yo puedo generar un análisis, una crítica, una interpretación y demás procesos que vienen alrededor del mismo. ¿Listo? Entonces mañana vamos a tener un taller. Se los envían directamente por el grupo. La invitación es a hacerlo, a desarrollarlo. Tómenlo como un espacio para ustedes, un espacio de compromiso en donde ustedes también digan, listo, si adquirí la competencia, si estoy preparado para esto, qué bueno es trabajar por estos componentes y sobre ello, pues, la intención es que lo podamos abordar. A todos ustedes les agradezco mucho, ¿sí? Yo como profesional soy feliz compartiendo mis saberes, mis experiencias, eh, mi formación con diferentes personas que yo siento que les va a servir y que todo lo que yo les pueda otorgar o les pueda orientar les va a permitir desenvolverse en un contexto determinado. Yo creo que esa es la gratificación para el docente, ¿sí? Más que una nota, más que un cumplimiento es poder dar fe de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo por un propósito definido y determinado y estamos cumpliendo como a cabalidad una misión. En este caso, este diplomado lo cumplimos en su totalidad, en los tiempos pactados y creo que las actividades, como yo se las mencioné, siempre buscaba que interactuaran más porque hay que tejer, ¿sí? Hay que tejer saberes, no solamente generar una formación retórica desde este lado, sino también escucharlos, verlos, que interactúen y demás. Eso es sumamente importante. ¿Listo? Por aquí nos dejan algunos mensajitos. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias, Norma. Con muchísimo gusto, Yonelis. Muchísimas gracias a todos. Les recordamos que aquí desde la corporación están sumamente invitados para cualquier tipo de proceso que estén. Recuerden que les seguirá llegando información, que esa información les va a permitir a ustedes disfrutar de diferentes escenarios formativos en donde se van a permear de una formación de calidad que les va a permitir estar a la vanguardia en el mundo en el que nos desenvolvemos, nos desarrollamos. Les deseo a todos una feliz noche. Nuevamente, espero que hayan disfrutado muchísimo todo esto que hicimos acá en este escenario, estas 2 semanitas de compartir y de disfrutar. Así que bueno, ya llegamos entonces al final, dimos cumplimiento a todo y esa es una satisfacción para todos. Desde la corporación, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuevos procesos formativos en donde tenemos unas propuestas innovadoras, llamativas, de acuerdo a los perfiles de cada uno de ustedes. Un abrazo para todos y feliz noche.